Una semana más estamos aquí con Enrique Fleischmann, que nos va a hablar de algunas particularidades de la Gemara, del Talmud, qué pasa con los rabinos, con los sabios. Y hoy vamos a hablar de algo que en general lo conocen algunos, no todos, yo no lo tenía muy conocido. El título podría ser, tiene varios títulos. Uno podría ser Golpe de Estado en el Sanedrín, tal como lo escuchan, cambio de autoridades por la fuerza, digamos, en el Sanedrín, y un tema que va desde este hecho hasta otro hecho también muy importante y fundamental para los años futuros, para los siglos venideros del pueblo judío, que se operó una democratización en el Beit Midrash, o sea, una democratización en el ámbito del estudio, quién podía acceder y quién no podía acceder al estudio. Entonces, sobre estos dos pivotes de estos dos temas bastante jugosos, es de lo que nos va a hablar Enrique. Como siempre, te doy la bienvenida y te doy las gracias por estar aquí, y de Enrique nos va a informar debidamente. Hola. Hola, Shalom Raúl, Shalom a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudio de Talmud. Como dijo Raúl, estamos a dedicar la sesión menos a temas de legislación o teológicos, sino vamos a hablar de una anécdota, como había dicho Raúl, bastante conocida en el mundo del Talmud, que es más una anécdota histórica que tiene ramificaciones ideológicas y teológicas. Estamos hablando de un evento que fue traumático, que se menciona en varios lugares en el Talmud, y yo creo que lo que sería más interesante es, en vez de empezar a relatar qué pasó y cómo pasó y qué, es directamente dirigirnos al texto y a partir de ahí ir comentando sobre la historia, que es bastante larga y llena de preguntas, llena de interrogatorios que muchísimos comentaristas tampoco a propósito, no han sido capaces de resolver, porque realmente hay cuestiones que ya, como ya veremos a continuación, son realmente enigmáticas. Pero bueno, comenzaremos aquí en el relato y ya a lo largo de la sesión ya iremos comentando y haciendo preguntas. Bueno, estamos hablando de la hoja número 27 del tratado de Berajot. Berajot es el tratado que trata de todos los temas de las bendiciones, del rezos, y dentro del tratado de Berajot hay un capítulo que trata sobre los tiempos en los cuales se tiene que realizar las plegarias. Cuando hablamos de las plegarias, no hablamos de las plegarias del Shema, como habíamos estudiado ya en una de las primeras sesiones, sino la plegaria es por excelencia la plegaria que nosotros llamamos la Amidá o la 18. Esa es la plegaria por excelencia. Y hay debates a partir de qué hora, hasta qué hora, qué es obligatorio, qué no es obligatorio, pero bueno, a ver, para que entiendan un poco el contexto, y a partir de aquí salimos. Yo voy directamente leyendo el texto y vamos a ir comentando. Tratado de Berajot, 27b. Los sabios enseñaron, hubo un incidente que involucró a un estudiante que se presentó ante el rabino Yoshua. Ahora, no voy a decir el nombre del estudiante ahora, lo diremos al final. Y la Gemara también, no habla del nombre del estudiante ahora, sino al final. Tómenlo en cuenta. El alumno le dijo a Rabbi Yoshua, ¿es la oración vespertina opcional o obligatoria? La oración vespertina es arbit, ¿ok? Hay un debate si la tercera oración del día es obligatoria o es opcional. Cuando hablamos de opcional, solo para dar un detalle, no es que alguien piensa que no se debe hacer, sino la pregunta es si en caso que existan otras obligaciones religiosas que hay que cumplir, si esta obligación se tiene que cumplir también. O sea, si hay una obligación, es exclusiva con otra. Esa es la pregunta. ¿Okay? Entonces, Rabino Yoshua le dice opcional, que es la opinión suya, es la opinión que además que es la opinión mayoritaria, y es la opinión que existe en la halajá. Otra cosa de que no se implementó por otros motivos, pero es la opinión, digamos, desde el punto de vista de fundamento religioso teológico, es la opinión correcta. El mismo estudiante, ¿qué hace? En vez de confortarse con la respuesta de Rabino Yoshua, que era uno de los grandes de la generación, se presenta ante Rabban Gamliel, presidente del Sanedrín, y le pregunta, la misma pregunta prácticamente, ¿es la oración vespertina arbit opcional o obligatoria? Yo hago un comentario para que sepan de que
no es muy habitual que un estudiante vaya a preguntar a un rabino, reciba una respuesta y después le vaya a preguntar a otro rabino. Claro, porque si no, ¿para qué le fue a preguntar al primero? No le gustó la respuesta, no estaba de acuerdo, quería escuchar otra opinión. No está claro, la Gemara tampoco no aclara, y es un interrogatorio muy grande que queda ahí pendiente, pero lo que queda claro es que este alumno no se dirigió por las vías habituales. Pero sigamos. Rabban Gamliel. ¿Me permites? Sí. Hay algo que puede ser que sirve de hilo conductor a esta cuestión que estás planteando, porque yo tengo estudiado que en la época del templo los corbanos, los sacrificios obligatorios, con sus respectivos cánticos y rezos, eran el Shaharit y el Minjá. O sea, el de la mañana y el de después del mediodía, de la tarde temprano. Pero el arbit no era frecuente, no era cotidiano como por nosotros. ahí surge la pregunta. Y de ahí Entonces, surge, por ahí surge lo de la cosa opcional aquí, la pregunta, ¿no? Exacto, es parte del debate viene de aquí, exacto. Pero, exacto. Bueno, y ahora el estudiante le dijo a Rabban Gamliel, claro, él le comenta, le dije, pero si el rabino Yoshua me dijo que la oración del dar es opcional, ¿no? Entonces Rabban Gamliel le dice al estudiante, bueno, espera hasta que todos los estudiosos, que los llama los escuderos son aquellos que defienden la Torá, entren a la sala de estudio, ¿no? Y ahí vamos a discutir el tema. Tú no te preocupes, ya lo hablaremos. Bueno, sigue el drama. Cuando entraron los maestros de los escuderos, el interrogador se paró, aquel alumno, y le preguntó ante todos, le pregunta a Rabban Gamliel, dice, ¿es la oración vespertina opcional o obligatoria? La misma pregunta la tercera vez. Rabban Gamliel le dice, obligatoria. ¿Ok? Y para determinar si Rabino Yoshua, que estaba ahí presente, le dice a los sabios, así en forma un poco ingenua, ¿no? Le dice, o haciéndose el ingenuo, le dice, ¿hay alguna persona que disputa este asunto? A propósito, él sabía que lo disputaba porque en discusiones anteriores ya quedaba claro que Rabí Yoshua no era de esa opinión. Entonces Rabí Yoshua, así dicen, para no faltarle el respeto al presidente de la Sanedrín, le dijo, no, estamos todos de acuerdo. Entonces, Rabban Gamliel, en vez de aceptar, digamos, de tomar esa actitud de Rabí Yoshua como una actitud de respeto y como una actitud de decir, mira, tenemos una discusión, tenemos un debate, pero no lo vamos a traer aquí al ámbito público porque se va a armar un jaleo. Entonces Rabban Gamliel no hace todo lo contrario, le dice, pero no fue tú el que le dijiste a este alumno que era opcional, o sea, ya le dice, mira, yo vengo con información anterior y para que todo el mundo sepa que tú no estás de acuerdo conmigo. Entonces le dice Rabban Gamliel, sigue dándole caña, no le dice Yoshua, no le llama Rabí Yoshua, le dice Yoshua, o sea, le quita de categoría, no le llama rabino, le dice Yoshua, párate, y todos testificarán contra ti, o sea, como un alumno que se portó mal, lo pone en la esquina. El rabino Yoshua se puso de pie y dijo, si yo estuviera vivo y el estudiante estuviera muerto, los vivos podrían contradecir a los muertos, pero ahora que yo estoy vivo y él está vivo, ¿cómo pueden contradecir los vivos a los vivos? En otras palabras, él de alguna forma lo que está diciendo no está negando ni está diciendo que sí ni que no. Lo que está diciendo es que, palabra contra palabra, no quiero entrar en ese juego de si yo dije y por qué dije, porque parece ser de que Rabí Yoshua tenía una explicación a nivel privado por qué tenía su opinión y por qué en público mereció una explicación, pero no querían entrar en debate y por lo tanto él dice, mira, es palabra contra palabra, no tiene sentido, por lo tanto no lo voy a negar. ¿Ok? Entonces, mientras tanto, Rabbi Gamliel le dejó parado ahí al anciano de Rabbi Yoshua y seguía hablando, seguía dando conferencias, explicar su punto de vista, y hasta llegó un momento que ya empezaron a haber pequeñas conversaciones en el público, ¿no? Empezaron a murmurar y dijeron, a ver, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Rabbi Yoshua, uno de los grandes de la generación, lo está humillando. Esto está clarísimo. Entonces se levantaron miembros ahí de la academia y le dijeron al traductor, ¿quién es el traductor? El traductor es aquella persona que oía lo que decía Rabban Gamliel y como en aquella época no había micrófonos, es la persona que en voz alta repetía lo que decía Rabban Gamliel, que a propósito, a veces Rabban Gamliel hablaba hebreo y él hablaba en arameo, y por eso lo llaman también traductor en ese sentido, que no solamente una especie de altavoz, sino también un altavoz
estilo, digamos, traductor. Entonces, lo que hay que explicar aquí es que esta situación parece ser de que no era la primera vez que Rabban Gamliel se portaba de esta manera. Y aquí empiezan a mencionar una serie de casos, que los voy a mencionar pero muy brevemente, para que entiendan que aquí también se aplica la ley que hablamos hace un par de semanas, la ley de las 3 ocasiones en la cual un toro pasa de ser un toro normal a un toro advertido. También en este caso, casualidad, estamos hablando de 3 casos en los cuales Rabban Gamliel se portó de una manera que humilló a Rabbi Yoshua. Una es, en un caso más claro que está aquí, es que había un debate entre Rabbi Yoshua y Rabban Gamliel cuando comienza Rosh Hashanah, y para que se entiendan, en la fecha de Rosh Hashanah es prácticamente también la que define Yom Kippur, porque son 10 días después. Entonces lo que hizo Rabban Gamliel, lo obligó a Rabbi Yoshua a venir a su casa caminando el día que Rabbi Yoshua creía que era Yom Kippur. O sea, la humillación era tal, era como decirle, mira, ¿tú crees que es Yom Kippur? No, yo te obligo en este día, que tú lo consideras como Yom Kippur, a hacer la peor de las transgresiones. Y eso todo el mundo lo sabía. Otro caso era un debate que tenían sobre la situación de los animales de los Kohanim, de los sacerdotes. No voy a entrar otra vez en el debate, pero lo que quedó claro es que durante aquel debate Rabban Gamliel utilizó las mismas herramientas de poder, o sea, le obligó a Rabbi Yoshua a estar parado durante todo el debate. Entonces ya es la tercera vez que sucede lo mismo, la gente dice, hasta aquí llegamos, ¿no? Y a partir de ese momento dijeron, Rabban Gamliel, afuera, así de claro. O sea, no hubo demasiado debate, no hubo demasiada historia, sino afuera. Y para que entiendan, Rabban Gamliel, descendiente de la casa de David, descendiente del presidente del Sanedrín, o sea, no estamos hablando de alguien que llegó hace 2 días al poder, sino se trata de una persona que realmente representa toda la tradición de siglos de liderazgo del pueblo judío. O sea, no estamos hablando de palabras menores. Entonces, ahí surge la pregunta, aquí vamos a poner, porque en realidad lo que se estaban planteando los estudiantes de la academia no era una revolución estilo bolchevique, o sea, derrocar al zar y poner un gobierno distinto, sino era, de alguna forma, mantener la misma estructura. Entonces empezaron a debatir, ¿a quién vamos a poner? Entonces, Rabbi Yoshua descartado. ¿Por qué? Porque Rabbi Yoshua era parte del debate y no podemos poner a una de las personas que era parte del debate, reemplazar a Rabban Gamliel. Rabbi Akiva, la segunda opción, también fue descartado. ¿Por qué? Porque resulta que Rabbi Akiva tenía unos orígenes humildes, a propósito que también parece ser de que era hijo de conversos, y por lo tanto dijeron, mira, en este caso estamos hablando de alguien desde el punto de vista quizá de conocimiento, es de lo máximo, pero desde el punto de vista de jerarquía, yo qué sé, como diría, política, no está a la altura de lo que se pide de alguien que tiene que ser presidente de Sanedrín. Y al final llegaron, descartando uno a uno, llegaron a Elazar ben Azariah, que parece ser que cumplía con varias condiciones. Primero ¿Me permitís un poquito? Creo que sería interesante que pudieras comentar antes de pasar a la nueva etapa, no sé, las 2 o 3 puntos más importantes por los cuales el conjunto de los participantes decidieron destronar a Rabban Gamliel. ¿Qué fue lo que les motivó eso? Bueno, a ver, más allá de la discusión, sino los motivos por lo cual esa persona no era la indicada para estar en ese puesto. Déjame un minuto explicar cómo eligen al otro y ahí vamos a contestar tu pregunta, ¿ok? Vale. Entonces, dicen, Elazar ben Azariah, ¿por qué cumple con los requisitos? Porque es sabio, dice que es sabio, pero tampoco... El relato de la Gemara es un poco escueto, no dicen que es la luz del universo o que sabía todo, no, es sabio y si le preguntan una pregunta podría responder. O sea, está bien. Eso yo así lo entiendo, ¿no? La segunda era que era una persona con medios económicos y al tener medios económicos también tenía la capacidad de representar al pueblo judío. Por ejemplo, viajar a Roma para discutir o para hacer regalos, para decir una palabra, un eufemismo, para sobornos, ¿no? A la Casa Real o al Imperio Romano para que puedan mantener los judíos sus condiciones como ciudadanos del Imperio Romano. Y la tercera condición era que era descendiente de la casa de Ezra, el que
el líder del retorno de Babilonia, al principio del segundo templo, se cumplía 3 condiciones. Ahora, contestando a tu pregunta, vemos que estas 3 condiciones también las cumplía Rabban Gamliel. Rabban Gamliel tenía dinero, Rabban Gamliel tenía conocimientos, o hasta más conocimientos, y Rabban Gamliel también tenía la descendencia de la casa de David. Entonces, ¿por qué lo destituyen? Lo destituyen por su actitud irrespetuosa con los rabinos, y ya veremos también que también no solamente una actitud irrespetuosa en el ámbito, digamos, personal, o sea, no solamente en el trato con Rabbi Yoshua, que bueno, que a ver, que puede pasar que alguien sea mejor o peor, sino yo creo que había ahí un tema más profundo, y ya lo veremos, a partir de ahora ya veremos que habían políticas que llevaba a cabo Rabban Gamliel, que realmente era la falta de respeto hacia Rabbi Yoshua era solamente parte de esa actitud. ¿Y a dónde voy? Antes de seguir con esto, a ver, y un poco para darle, ¿cómo diría yo? Un contexto a lo que voy a decir sobre Rabban Gamliel, es solamente mencionar, por ejemplo, que Rabbi Elazar, al escuchar la propuesta de formarse presidente de Sanedrín, no dice que sí, sí, que no, va a consultar a su mujer. Va a consultar a su mujer, y entre otras cosas él dice que él considera que aunque quizás no sea el más apto, pero se le da una oportunidad, y por lo tanto es una oportunidad para él para tener nombre en la casa de Israel. Y ahora voy a mencionar otro detalle, que es un detalle importante, porque tiene que ver algo con Pesaj, y además tiene que ver con lo que vamos a comentar. La mujer le dice, pero a ver, pero tú tienes solamente 18 años, tenía 18 años. Y le dice la mujer, le dice, pero no pareces viejo, no pareces anciano, ¿cómo te van a respetar la gente? Entonces, en el momento que la mujer le dice esa frase, surge un milagro y se le abren 18 pelitos negros, perdón, 18 canas en la barba. ¿Por qué digo que esto tiene que ver con Pesaj? Porque quien lea la Haggadah de Pesaj, la semana que viene cuando la leeremos, en algún momento Rabino Elazar dice, aunque yo parezca como alguien que tenga 70 años, nunca he escuchado un relato como el rabino de Ben Somá. Cuando escuchen esa frase, acuérdense de que cuando él dice como 70 años, no es que tenía 70 años, sino que parecía 70 años. Entonces aquí estamos hablando de la importancia de la apariencia. ¿Y por qué es importante la importancia de la apariencia? Porque en el momento de que se destituye a Rabban Gamliel, y vamos ahora a contestar tu pregunta, lo que sucede al día siguiente es que se abren las puertas del Bet Midrash. ¿Qué quiere decir se abren las puertas del Bet Midrash? Hasta aquel día había una política restrictiva de las personas que podían entrar a la academia para estudiar Torah. Había un guarda en la entrada que no permitía a cualquiera entrar. Es más, en algún momento hasta se tenía que pagar. Quien conoce la historia de Hillel, del sabio Hillel, era que en algún momento era tan pobre, no tenía dinero para pagar, que se trepó sobre el techo y puso el oído sobre la chimenea para poder escuchar la Torá, y quedó congelado. Esa es la historia de Hillel. O sea, el hecho de que no cualquiera puede entrar a estudiar Torá era una política marcada por Rabban Gamliel y por todos sus antecesores. Por lo tanto, la revolución no es una revolución solamente a título personal, es una revolución también de concepto. Es que a partir de ese momento se abrieron las puertas del Bet Midrash, y ahí hay un debate en la Gemara que se dice que tuvieron que añadir 400 bancos, algunos dijeron que eran 700 bancos, solamente para poder absorber a la gente que parece ser que quería estudiar Torah y hasta aquel momento no podía estudiar. La justificación de la restricción en su momento, ¿por qué no se dejaba a cualquiera entrar al Bet Midrash, esa academia, era porque la visión que tenía Rabban Gamliel era que solamente una persona íntegra puede ser estudiante de la Torá. Entonces la pregunta es la siguiente. Primero, ¿qué significa ser íntegro? La siguiente pregunta es, ¿quién decide? O sea, ¿qué criterio aplica una persona, un guarda en una academia para decidir que alguien es íntegro o no? ¿Ok? Y además, la pregunta, yo creo que quizás hasta la más importante sería, ¿no es la función de la Torá transformarnos en personas íntegras? O sea,
no estamos ante seres humanos que pueden desarrollar, que pueden pasar de no ser íntegros a ser íntegros justamente con el estudio de la Torá. O sea, estamos hablando de un sistema en el cual ya de antemano, de forma, digamos, determinista, se estipula que ciertas personas son válidas para cierta actividad y ciertas personas no son válidas para cierta actividad. Eso se rompe, es una revolución, porque ya vemos, 700 personas entran al Beit Midrash. Y por lo tanto, yo creo que independientemente de la cuestión personal, había aquí una cuestión de fondo, una cuestión de la democratización del estudio. Y, y a partir de ese momento, vemos a partir de ese momento vemos distintas discusiones dentro del Beit Midrash, una discusión que yo creo que también sigue reflejando el hecho que Rabban Gamliel sigue manteniendo su línea, digamos, restrictiva, es un debate sobre una persona que pertenece al pueblo de Amón. Amón es uno de los pueblos que en su momento vivían en el lado, digamos, este del Jordán, lo que sería hoy el reino de Jordania, y esta persona que se había convertido al judaísmo pregunta si puede entrar en la congregación. Rabban Gamliel dice que no. ¿Por qué? Porque se dice que solamente después de 10 generaciones alguien que pertenece al reino de Moab puede pertenecer a la congregación. Le dice Rabbi Yoshua, no, señor. Primero que en su momento, cuando vino el rey de Asiria y mezcló a todos los pueblos, ya es casi imposible identificar a una persona que es de Amón o no es de Amón. Por lo tanto, es un argumento que no es válido. No quiero otra vez entrar en el debate teológico, pero lo importante es ver que la línea restrictiva de Rabban Gamliel no solamente a nivel, digamos, de estudio teológico, sino también a nivel de la aceptación de los nuevos integrantes del pueblo judío, que es una línea, parece ser, totalmente opuesta a lo que tenía Rabbi Yoshua, que es aquel que discute con él, que a propósito, como habíamos visto, al principio no discute, pero cuando hay discusiones sí se pone a discutir con él. Y eso es un poco, digamos, cómo sigue la historia. En algún momento... y no voy a alargar demasiado. ¿Cómo estamos de tiempo, Raúl? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? 22 minutos tenemos. ¿22? Sí. Bueno, tenemos un par de minutos más. Bueno, pero la historia no acaba aquí. ¿Por qué? Porque en realidad Rabban Gamliel se empieza a dar cuenta de los errores que ha hecho y hasta en algún momento dice que él con su actitud restrictiva ha causado daño al mundo de la Torá, porque ha evitado que mucha gente estudie Torá. Y al reconocer eso, va y le pide, va a la casa de Rabbi Yoshua, ¿no? Para pedirle perdón. Lo curioso es que cuando se acerca a la casa de Rabbi Yoshua, se entera que Rabbi Yoshua no vive del mundo de la Torá, no vive de la academia, no vive del capital. El tipo es carbonero. Rabbi Yoshua es pajam, es una persona que dedica a crear carbón. Y cuando demuestra su asombro ante las condiciones económicas en las que vive Rabbi Yoshua, le dice Rabbi Yoshua le dice lo siguiente, le dice, hay de una generación que tú eres su líder, ya que no eres consciente de las dificultades de los eruditos de la Torá, cómo se ganan la vida y cómo se alimentan ellos mismos. En otras palabras, Rabbi Yoshua representa otro tipo de judaísmo, un judaísmo trabajador, un judaísmo que estudia, un judaísmo abierto, un judaísmo que está dispuesto a aceptar personas que quizás en su apariencia exterior no parecen ser de los más íntegros y los más estudiosos, pero a cada uno tiene la oportunidad de progresar y tirar adelante. Es el judaísmo que representa Rabbi Yoshua, que a propósito, cuando le pide perdón Rabban Gamliel por todo lo que le ha hecho, Rabbi Yoshua no le perdona. El único momento que es capaz de perdonarle es cuando le menciona a sus antepasados. ¿Por qué? Porque en el fondo Rabbi Yoshua, aunque venga de una línea renovadora, entiende que tiene una continuidad. Y por lo tanto, cuando se le menciona a los antepasados de Rabban Gamliel, él se da un paso atrás y está dispuesto a perdonarle. Consecuencia de este perdón es que Rabban Gamliel se reincorpora a su cargo como presidente de del Sanedrín, pero en este caso, como no quieren humillar a Rabbi Elazar, que había asumido el cargo, entonces optan por lo que sería una solución un poco salomónica. Deciden que
3 semanas al mes Rabban Gamliel va a ser el presidente y él va a ser el que da las explicaciones de la Torá el sábado y un sábado al mes la va a dar Rabbi Elazar. Y así entra en una solución salomónica para tampoco humillar a la persona que había asumido el cargo de presidente de Sanedrín. Pero lo importante de todo esto es que la restitución de Rabban Gamliel no significa tirar atrás en el proceso de democratización del Beit Midrash. Eso no es, ahí no hay marcha atrás. Ahí no hay marcha atrás. Del momento que se abrieron las puertas del Beit Midrash, ya no hay marcha atrás. O sea, se puede decir que restituyeron a Rabban Gamliel como persona, pero ya como la actitud de Rabban Gamliel ya prácticamente es inexistente. Y yo creo que, bueno, es una historia muy bonita. Solo voy a mencionar que la Gemara, al final de todo, dice que el estudiante que hizo la pregunta original, aquel estudiante que le preguntó a Rabbi Yoshua del rezo vespertino y que armó todo el jaleo, ¿no? Ese es Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, si no me equivoco, es quien escribió el Zohar, ¿no? Según la tradición, ¿no? Rabbi Shimon Bar Yochai. Bueno, sí, es la tradición más antigua, pero está en Esa es debate la eso, tradición. digamos. Y claro, y eso nos lleva a pensar que en realidad toda esta historia en realidad nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque si yo entiendo bien, Rabbi Shimon Bar Yochai es 2 o 3 generaciones más adelante. O sea, no, es imposible cronológicamente juntar en la misma aula a Rabban Gamliel, que era en realidad el nieto del gran Rabban Gamliel, pero el Rabban Gamliel de Avne, ¿no? Con Shimon Bar Yochai. Y hay algunos estudiosos que consideran que todo este relato en realidad no es un relato histórico, sino es una leyenda, ¿no? Es una leyenda, pero con objetivos ideológicos, ¿no? Es como para dar legitimización al proceso de democratización del mundo de la Torá. Y bueno, y hablando ya de democratización del mundo de la Torá, estamos casi en Pesaj, ¿no? Que es el momento que quizás nos salimos del Beit Midrash restringido al método democrático, pero por lo menos salimos de la esclavitud a la libertad y a la aceptación de la Torá. O sea, estamos más o menos en la misma época y por lo tanto yo creo Sí, que era sí, sí, adecuado hablar de esto. si me Ya permitís, está. voy a aportar un poco más de confusión a todo esto. Adelante. Algo tenemos que hacer a ese respecto a veces. No es por el placer de buscarlo, sino porque, bueno, los datos surgen. En el Talmud, en el Baba Batra 21a, dice Yoshua ben Gamla, que no sé si será el mismo, pero bueno, dice Yoshua ben Gamla vino y ordenó que se nombraran maestros de niños pequeños en cada distrito y cada pueblo y que los niños ingresaran a la escuela a la edad de 6 a 7 años. Este Yoshua ben Gamla, según la información que hay, un tiempo fue incluso Cohen Gadol, fue sumo sacerdote, y de hecho Entonces no es el mismo. murió durante la revuelta en el año 69 Entonces aproximadamente. no es el mismo, no es Rabbi Entonces Yoshua. será otro. Claro. Pero el dato no es porque solo por el mismo nombre, que sería Yoshua, que un nombre que puede ser diferentes personas, sino que nos está diciendo que ya desde esos años hizo que se nombrara, lo repito lo que dice el Talmud, Yoshua ben Gamla vino y ordenó que se nombraran maestros de niños pequeños en cada distrito y cada pueblo y que los niños ingresaran a la escuela a la edad de 6 o 7 años. Es decir, que cuando pasa esto otro, supuestamente esto que has contado hoy, ya hay un antecedente de democratización, digamos, y ya desde los 5 o 6 años ya se empezaban a enseñar, y de hecho lo único que se enseñaba era la Torá en aquella época, no había otra enseñanza. Sí. Quiere decir que ya tenemos ciertos antecedentes que van en esa misma dirección de lo que hoy hemos escuchado, ¿no? Sí, bueno, a ver, es como decir que, a ver, que la educación primaria, que todos los críos pueden estudiar hasta los 12, 15 años para saber leer y escribir, es idéntico a permitir a todo el mundo entrar a la universidad. O sea, yo haría la equivalencia a ese nivel. O sea, una cosa es realmente que es indudable que permitir que todos los niños puedan ir a estudiar y a leer y escribir es un avance importante, pero
eso no implica necesariamente que todo el mundo tenga el acceso, o el mismo acceso, o las mismas posibilidades, también acceder a los niveles superiores. A propósito, hoy en día, en el mundo moderno, por ejemplo, que casi todo el mundo tiene acceso de alguna forma u otra al mundo universitario, hay universidades y hay universidades. Hay universidades que son las que son, y hay universidades que, bueno, que vas a estudiar ahí y te enseña el curso básico de algo, te enseña un premio Nobel, pero por eso hay que pagar. O sea, los mecanismos para crear la diferenciación en el mundo académico existen también dentro del marco de lo que tú estás diciendo. Pero lo que yo estoy diciendo es que la democratización del mundo de la Torah es un avance más por encima de lo que estaba antes, que es innegable. Pero es un avance más. Y a propósito, es la misma Gemara, que dice que ese fue un cambio fundamental en la forma de estudiar. 700 personas al día siguiente entraron en el Betamidrash, 700 personas en el mundo antiguo, una barbaridad. La gente no vivía en ciudades como Barcelona, que tomaban un colectivo, pagaban un euro y podían estudiar. No era así. O sea, estamos hablando realmente de un terremoto conceptual. Y yo creo Bueno, que quizás bueno, yo, si no, no lo contarían. A ver. yo lo veo como que es una misma, es un mismo proceso en diferentes etapas. Yo creo que pertenece a un mismo impulso. Pero bueno, Puede ser, son visiones. no, puede ser, a ver, pero si no lo llevaron a cabo hasta este momento, ¿no? Y tuvieron que destituir a Ramán Gamliel para llevarlo a cabo, es que no era un hecho trivial. No era que, bueno, decidieron, bueno, que lo tenemos que hacer de esta forma y mañana lo comenzamos a hacer. No era tan trivial, no era digamos, una medida que no había ningún tipo de disputa. Yo creo que sí había debate, hasta hoy en día Claro que quizás había hay. debate. ¿Cómo no había Ok, debate? Era y obvio que por eso tenía no que era haber trivial. debate. Por eso, a ver, no se puede trivializar. Cada vez que se derrumba Trivializar. una autoridad hay debate por todo lo alto, por supuesto. No, pero por eso, no, pero lo que se hizo aquí es destituir a un descendiente de la casa de David, que Rabán Gamliel es descendiente de la casa de David, del reino de Israel, es el padre del futuro Mashiach. No estamos hablando de palabras mayores, se destituye. Bueno, Y además, mira, sí, sí, no, es interesante esto, porque lo que acabas de decir, porque también esto indica que realmente ya el tema de la meritocracia empezaba a hacer efecto, no era suficiente un origen dinástico, también había que tener otra característica para estar exacto, arriba. exacto, cuando eligen a a Rabino Elazar, justamente uno de los criterios no es solamente su riqueza, ni tampoco o sea, sus antepasados, sino también su conocimiento de Torah. No, no, sí, sí, Era sí. uno de los criterios. Es indudable que sí, sí, estamos ante un cambio importantísimo en el mundo judío, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Pero bueno, Muy bien. Vale, pues muchas gracias. Hoy estuvo vibrante la cosa, como pero debe ser. así es. Espero que interese el tema y Ajá, que quien quiera pueda seguir investigando. perfecto. Eh, bueno, entonces, muchas gracias, Enrique. Muchas Gracias. gracias, amigos, y Shabbat Shalom a todos. Ahora te lo- Chao, chao.